Lo que identificamos, y así lo habíamos predicho desde la fase de preparación en enero, las sociedades tienen un límite de resistencia a medidas de restricción de la movilidad, porque como lo hemos comentado en varias ocasiones, restringir la movilidad implica no poder ir a trabajar, implica que quien vive al día no tiene un salario fijo y tiene que conseguir su sustento. Una persona que se dedica a la plomería, una persona que se dedica a la construcción, una persona que vende bienes de cualquier naturaleza, desde artesanías, alimentos, etcétera. Las personas que son propietarias de pequeños establecimientos comerciales de todos los giros posibles, y al no poder ir a trabajar o sencillamente no recibir los clientes que se necesitan, pues empieza a entrar en dificultades. Naturalmente, entre más importante es la necesidad, más fuerte es la motivación para salir a buscar ese sustento. Y aquí nos ha llamado la atención, con cierto nivel de desconcierto, diría, que un segmento de la población a veces enfoca sus sentimientos, no siempre muy productivos en términos de buscar la solidaridad social, hacia otro segmento de la población. Esto a veces se expresa como: ¿por qué no usan la fuerza pública? Vayan y enciérrenlos. Y lo que quizá algunas de estas personas, no digo que todas las que expresen esto, hay distintas motivaciones, que quede muy claro, pero a veces sí vemos el reflejo de una postura que pareciera no tener claridad que quien está fuera tiene otras necesidades. Entonces, el que tiene ahorros o suficiente riqueza puede no estar en la calle buscando el sustento. Quien tiene la fortuna de tener un salario fijo puede estar en casa y no necesitar salir a buscar el sustento. Pero quien no tiene esas condiciones, y esta es una proporción enorme de la población mexicana que vive al día, entonces tiene que ir a buscar el sustento. A pesar de ello, y por eso consideramos que es heroico el gesto de solidaridad y de responsabilidad del pueblo mexicano, que a pesar de que una proporción muy grande tiene estas necesidades, se ha mantenido disciplinadamente en sus casas y fuera del espacio público, y con ello ha contribuido a disminuir la velocidad de propagación de los casos de COVID y del virus, y ha permitido tener un mejor control que hoy ayuda a que no se saturen los hospitales. Entonces, merecen reconocimiento, merecen respeto. Han pasado ya casi 3 meses, más de 3 meses, bueno, 2 meses y unos días formalmente desde la Jornada Nacional de Sana Distancia, y localmente, regionalmente en distintos estados todavía falta y todavía van a permanecer las restricciones, como lo hemos dicho. Entonces es importante mantener la calma, pero también tener claridad de que no siempre se puede, excepto que las consecuencias por asumir se permitieran, cosa que no nos parece conveniente. No se puede usar la fuerza pública, o no se debe, consideramos nosotros desde el inicio, usar la fuerza pública, sino persuadir a las personas. El 30 de mayo terminará la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero eso no quiere decir que regresen las actividades al estado que tenían antes del 23 de marzo, cuando esta Jornada Nacional de Sana Distancia empezó. Lo que quiere decir es que de manera diferenciada, en algunos estados se va a necesitar mantener todavía varios días de restricción de la movilidad. En algunos otros estados se podrá hacer una liberación de actividades, de algunas actividades, y en otros va a entrar ese tipo de restricciones en una etapa posterior. Y para eso es el semáforo. Lo vamos a volver a explicar. Curiosamente, cuando se está en el semáforo rojo, indica que existe el más alto riesgo de transmisión porque está en una fase ascendente la curva epidémica, es decir, están aumentando los casos diariamente, o existe
una saturación o una tendencia a la saturación de las unidades hospitalarias y otros parámetros. Entonces, cuando se esté en rojo, solo las actividades esenciales podrán permanecer. Cuando se esté en naranja, se podrán sumar las no esenciales con restricciones, Cuando se esté en amarillo, podrán estar las actividades esenciales y las no esenciales, solamente con los cambios de prácticas de protección o de higiene fundamentales que permanecerán, estas últimas permanecerán por años, y cuando se llegue al verde se podrán abrir las escuelas. Antes no. Esa es gruesamente la estructura del semáforo. Cualquier población, en el momento en que aumente la movilidad, tiene la mayor probabilidad de tener mayores contagios. Y esto es proporcional. Entre mayor movilidad y mayor número de personas en movimiento en el espacio público, mayor será el resurgimiento de los contagios. Y aquí también aprovecho para volver a decir algo que hemos dicho muchas veces, pero hoy, que es sábado 23, que quede en su memoria, que lo decimos una vez más: no está garantizado en modo alguno, ni en México ni en ningún país del mundo, que en el momento en que empieza la reapertura pueda garantizarse que no va a haber un rebrote. Que quede muy claro, por favor, muy claro, para ustedes, comunicadoras y comunicadores, para ustedes en la sociedad: en el momento en que empiece la reapertura vamos a tener experiencias de rebrote, que quede muy claro, pero es imposible, indeseable, inconveniente, potencialmente muy dañino pretender que se puede mantener el estado de inmovilidad por tiempos demasiado largos. Entonces, México tiene que hacer lo mismo que han hecho otros países, empezar a ensayar sus experiencias de movilidad de una manera ordenada, escalonada, cuidadosa, con un mecanismo de monitoreo continuo que identifique de manera clara para los gobiernos y para la sociedad cuál es el nivel de riesgo, y solamente activar los eventos de la sociedad, económicos, sociales, educativos, de acuerdo a la magnitud del riesgo, en una forma escalonada. Y eso es lo que vamos a hacer. En el momento que se empezaran a presentar cambios en el comportamiento de la epidemia y empezar a aumentar la transmisión, se hace lo correspondiente y se puede reducir y se debe reducir y se reducirá la movilidad. Nosotros no consideramos que la gente no quiera entender o que la gente no le preocupe. Lo que identificamos, y así lo habíamos predicho